Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, doctora, una patología, el lupus, que por ahí no se conoce tanto. Como introducción, ¿no?, a todos los televidentes, ¿qué es exactamente el lupus? ¿Qué es esta enfermedad, doctora? El lupus es una enfermedad autoinmune multisistémica con un curso crónico que si nosotros, de curso crónico impredecible, que si nosotros nos ponemos a pensar, no hay una causa sola que la provoque, sino son varias causas que concurren en un mismo momento. Por ejemplo, en los niños se puede decir que hay una carga genética, un papá, una mamá, un tío, una abuela con lupus, con artritis, con diabetes tipo 1, con celiaquía, con alguna enfermedad autoinmune, y a este fenómeno de carga genética concurre también un fenómeno de enfermedad infecciosa, y a eso le podemos agregar también un fenómeno de exceso de producción de estrógenos y aumento de la eliminación de la testosterona. Entonces, al concurrir varias causas, provocan esta enfermedad. En los niños es una enfermedad bastante rara. Dentro de las enfermedades autoinmunes está por lejos la primera enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca. Después le sigue la artritis idiopática juvenil, la diabetes tipo 1, es decir, insulino dependiente, y después el lupus eritematoso sistémico. La edad más frecuente en la que nosotros vemos el lupus es a los 12 años, residencia, como vos con un decías, promedio desde de el 11 12 de años, marzo pero está en la cumpliendo primera década de la vida protocolos nosotros vamos tanto a de ver que provincia. el 60% se presenta de 10 años para arriba, el 35% entre los 5 y los 10 años, y un 5% a los 5 o menos años. Tiene una incidencia bajísima de 0,3% por cada 100.000 niños sanos, y se da en todos los tipos de razas, afroamericanos, hispanos, caucásicos, y el tiempo promedio para llegar al diagnóstico es muy largo, entre 3,5 meses un promedio y 0,5 a 12 meses para llegar al diagnóstico, porque es muy difícil llegar por el hecho de que tienen muchas enfermedades que pueden, mucha afectación de muchos sistemas, y eso puede hacernos pensar en enfermedades hemato-oncológicas o enfermedades infecciosas. ¿Puede ser por esto, doctora, disculpe, puede ser por esto que el lupus no es una enfermedad tan conocida? Sí, es una enfermedad poco conocida, pero nosotros intentamos hacer llegar el conocimiento a todos los pediatras del interior. Es más, a veces llegan con un buen diagnóstico de Saspeña, por ejemplo, o de algunos otros lugares, pero ahora en este momento no tenemos la posibilidad de llegar al interior, porque ni siquiera pueden llegar los pacientes por el hecho de que acá hay mucha circulación viral. Lo que sí afecta el lupus es una enfermedad que puede ser monosintomática en los chiquitos, es decir, que afectar un solo órgano o afectar muchos órganos en un mismo momento. Entonces puede ser insidiosa, manifestaciones como fiebre, arinamia, astenia, falta de apetito, pérdida de peso. Entonces por ahí los padres no se dan cuenta hasta que no tiene síntomas bastante más importantes. Y nosotros tenemos en la reumatología criterios para decir esto es un lupus. La Asociación Americana de Reumatología evaluó y dijo, tenemos 11 criterios para decir es un lupus, y de los 11 criterios tenemos que tener 4 para decir que es un lupus. A veces no necesitamos los 4 para llegar a necesitar medicarlo, porque a veces urge la patología. Y dentro de los 11 criterios tenemos el rash malar, que significa un eritema en los cachetes y en el puente nasal, y que se llama en alas de mariposa. Ese es un criterio. El segundo criterio sería la fotosensibilidad, es decir, yo me expongo al sol y las zonas expuestas al sol se ponen coloradas. Salgo del sol y ya no tengo esa fotosensibilidad. Úlceras orales, es decir, llagas en la boca y en la mucosa de la nariz, pero no son dolorosas, que es lo que nos hace diferenciar de otras enfermedades reumatológicas. Una artritis o artralgias, pero sobre todo artritis que no es erosiva y nos hace diferenciar de las artritis idiopáticas de los niños, y se calma rápidamente con algún antiinflamatorio.
también puede tener afectación renal, que es lo más frecuente en los chicos con lupus y que es uno de los factores desencadenantes del óbito o de la mortalidad de los chicos. Puede presentarse con una proteinuria persistente, con cilindros hemáticos, cilindros. Bueno, nosotros cuando vemos eso ya lo derivamos a la nefróloga a los nefrólogos a ver si quieren hacer biopsia, ¿no? Cuando tenemos diagnósticos. Doctora, sí. Afecta a todos los órganos de la economía, todos están afectados, desde el cerebro, que puede presentar desde una simple migraña, cefalea, trastornos de depresión, trastornos maníacos, convulsiones, cuadros psicóticos. Hemos tenido debut de cuadros de psicosis y después tuvimos también afectación renal, fue un neurolupus y con afectación renal. Claro. Después también puede tener afectación de las membranas que envuelven el corazón, la pleura, el peritoneo, y se llama policerosis, que sea pleuritis, pericarditis, peritonitis, y entonces eso también es un criterio para hablar de lupus. Después dentro de los criterios también tenemos criterios de laboratorio. Dentro del hemograma, nosotros tenemos en la sangre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el lupus podemos tener plaquetopenia, que significa plaquetas por debajo de 100.000, ya estamos sospechando el lupus. Tenemos glóbulos blancos que están bajos por menos de 4.000 glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos los que más nos preocupamos que haya menos de 1.500 linfocitos, ahí ya sospechamos un lupus. Y dentro de las anemias puede cursar 2-3 años con una anemia microcítica, pero la que debuta rápidamente es la anemia hemolítica, es decir, que hemoliza los glóbulos rojos, y entonces ahí podemos pensar que estamos frente a un lupus. O sea que, como les digo, es multisistémica, afecta a todos los órganos. Doctora, le hago una consulta. Sí. Disculpe, esta paciente que lamentablemente en los últimos días ha fallecido con 14 años aquí en la provincia del Chaco, que tenía lupus, tenemos entendido, bueno, en este último tiempo se estaba tratando en el Hospital Perrando, pero también estuvo en el hospital pediátrico, ¿no? Esta nena, yo hablé con la jefa del servicio de reumatología de Perrando, la doctora Marcela Ian, y me dijo que debutó, no era paciente nuestra. Nosotros conocemos a todos nuestros pacientes, y esta nenita debutó, se fue porque tenía 14 años y se fue y se internó en el Hospital Perrando. Claro. Se interna por un abdomen agudo y por lesiones de piel, y ahí los reumatólogos sospechan, hacen apendicitis gangrenosa, se la opera y tienen los autoanticuerpos positivos para lupus, FAN positivo, anticardiolipinas positivas, y después hizo el derrame pleural y hizo una hemorragia alveolar. Es lo que me cuenta la doctora. No fue nunca nuestra paciente. Debutó, el lupus lo debuta en el Hospital Perrando. Perfecto. Y lo que la mató en realidad fue la hemorragia pulmonar también. Después se infecta en el hospital del COVID-19, pero yo creo que era una niña que, por su gravedad del cuadro, como yo le digo, puede ser un cuadro insidioso, lento, hasta que podamos llegar al diagnóstico, o puede ser un cuadro agudo, como fue el de esta niña. Claro. Esta niña aparentemente tuvo cuadros de infecciones renales en el interior, pero nunca había consultado en nuestro hospital. Acuérdense que si ella es de Presidencia de la Plaza, consulta en Salteña, no viene acá. Cuando viene directamente va al Hospital Perrando. Nunca fue nuestra paciente. Perfecto. Por eso, justamente yo me contacté con la doctora Ian porque quería saber si era paciente nuestra y que fue para allá porque tenía 14 años, y me dijo, no, debutó acá como lupus. O sea que no fue nuestra paciente, no la conocíamos, ni el servicio de reumato, ni de nefrología, ni de oncología. Que no la conocíamos a la niñita, no llegó a ser nuestra paciente. Claro. Bueno, y esta nena, como fue un debut agudo, o sea, al principio aparentemente fue insidioso y de ahí debuta con su lupus. También nosotros hemos tenido pacientes que debutan así con cuadros graves, y nosotros no solamente le atendemos el servicio de reumatología, es atendido por el servicio de hemato-oncología, el servicio de dermatología, el servicio de infectología y de nefro.
porque afecta, es multisistémico, como le dije, y tenemos que hacer biopsia renal porque afecta sobre todo el riñón, y tenemos que saber en qué fase de grado de actividad y de cronicidad está ese riñón para el tratamiento. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, ha sido muy amable por la explicación. Bueno, gracias, hasta luego. No, por favor, gracias a usted. Bueno.